Buenos días. El día de hoy estaremos en el podcast Pajaritas biólogas. En la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria con la maestra Iraís. Para comenzar con este podcast, recordaremos nuestras experiencias que tuvimos durante nuestra práctica docente. Por ejemplo, nosotros tres, Cristian, Jesús, estuvimos en la telesecundaria Salvador Díaz Mirón, en la cual está ubicada en la localidad de Jilotepec, Veracruz. Y nosotros dos estuvimos en la telesecundaria. De hecho, fueron dos telesecundarias. La primera fue Álvaro Galvez y Fuentes, ubicada en San Miguel, lejos aquí, más bien a fondo de Banderilla. Y la segunda telesecundaria es Benito Fetantes, que está ubicada en Jalapa, Veracruz, se puede decir dentro de lo que es Casablanca, a las orillas de Jalapa. En lo personal, a mí que me tocó en la localidad de Jilotepec, Veracruz, considero que la telesecundaria está muy bien ubicada, en la cual cuenta con una gran plantilla docente, una buena cantidad de alumnos, y me tocó el grado de primeros grupo C, en la cual está a cargo la maestra Wendy Saidi. Bueno, a mí me tocó el grado tercero, en el que está a cargo el docente titular Carlos Alberto. Impartí las materias de lenguaje, que es español e inglés. y en mi grupo fue segundo C, que está conformado por 30 alumnos, y mi maestra tutor se llama Iraís de la Rosa. La maestra Laura, que fue en la segunda semana, Laura más bien me dio a escoger las dos materias y así pues elegir historia y español. En mi caso fue el grado de segundo en las dos escuelas, y en las dos tuve 18 alumnos. Eran un grupo muy reducido. De acuerdo a cómo nos fueron nuestras prácticas, cuáles fueron las disciplinas que vimos y al campo formativo al que se refiere esta disciplina. ¿Qué nos pueden explicar, compañeros? Bueno, en mi grupo yo manejé dos campos formativos, que fue lenguajes y saberes pensamiento científico. En lenguajes la disciplina fue español y en saberes fue matemáticas y física. Lo más relacionado fue en física, porque di a conocer lo que son los estados de la materia, que es el sólido, líquido, gaseoso, que el sólido, plasma. Y en ese tema tuvimos una actividad donde los jóvenes tuvieron que anotar objetos que podemos ver en nuestro alrededor, cosas relacionadas con materia de sólido, líquido y gaseoso y plasma. ¿Y tu compañero? En mi caso me tocó el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, en donde tuve como disciplinas a formación cívica y ética y a historia. El modo de trabajar en mis planeaciones era muy didáctico, actividades. Sin embargo, los tiempos, las actividades, el tiempo en que ellos realizaban las actividades no era el adecuado. La primera sesión que me tocó se llevaron aproximadamente 20 minutos para realizar un cuadro sinóptico, cuando yo ya les había dado las ideas, los conceptos. Entonces solamente tenían que transcribir, hacer su dibujito, o sea, no les pedía tanto. Y se tomaron aproximadamente 20-25 minutos para hacer esa pequeña actividad. Entonces no me dio tiempo para hacer la actividad dinámica, y yo que les propuse que si se tardaban menos, si le echaban ganas, iba a haber actividades dinámicas. Tuve que estar recorriendo los pasillos para ver su avance, si estaban platicando, pedirles que guardaran silencio y que pusieran a escribirse, porque estábamos en actividad y estábamos en clase. En formación cívica y ética me tocó los tipos de violencia, un tema fácil de entender cuando le entiendes. Los alumnos se interesaron al conocer cuáles eran los tipos de violencia, y que la violencia no solamente era golpear, dar patadas, sino que existían otras más, había variantes, y los alumnos se interesaron. Ahí, en ese tema que sí fue de interés, realizaron más rápido las actividades, se pusieron de acuerdo, estaban participando. Fue un grupo y un tema muy ameno, muy nutritivo para los alumnos. Ese fue mi caso en formación en historia. ¿Y a ti, compañero? En lo personal, a mí me tocó el campo formativo de lenguajes, en la cual me dieron la disciplina de español,
en la cual trabajé con paráfrasis, con estereotipos, en la cual con los alumnos tuvimos un muy buen enfoque en el tema de estereotipos, ya que no sabían cómo se nombraban originalmente, como son estereotipos, en la cual estos son ideas o creencias que tiene un grupo de personas sobre otras, en la cual que estos estereotipos pueden causar discriminación, desigualdad, etc. Los alumnos trabajaron muy bien este tema, en la cual supieron reflexionar sobre lo que puede causar este tema. Tenían un poco de desconocimiento sobre el tema, pero lo supieron abordar muy bien, en la cual elaboramos un cartel sobre los estereotipos comunes de la sociedad. Por ejemplo, que las niñas son delicadas o que los hombres no deben llorar. Supieron reconocer cuáles son los estereotipos que pueden ser tanto buenos como falsos. Y también me tocó abordar el campo formativo de saberes y pensamiento científico, en la cual me tocó la disciplina de matemáticas, con los temas de operaciones básicas, en la cual los alumnos ya tenían un gran conocimiento, la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. También me tocó lo que son las fracciones, en la cual también los alumnos ya tenían un gran conocimiento sobre las fracciones, en la cual trabajamos muy fácil, les supieron desarrollar muy bien, ya que tenían un gran conocimiento sobre las fracciones, y el tema de las fracciones fue muy fácil. A donde sí tuve un pequeño percance fue en la de decimales, en la cual pues no sabían desarrollar muy bien las actividades, pero poco a poco supimos integrarlas para que los alumnos sepan desarrollarlas de manera muy bien. Y como tercer campo formativo también me tocó la disciplina de geografía, en la cual vimos el tema del IDH, que es un índice de desarrollo humano, en la cual mide progresos de un país, tanto puede ser muy bajo, medio y alto y muy alto, que se clasifican los países. Por ejemplo, México está en un nivel medio alto, en la cual se considera un país estable porque tiene 3 indicadores, lo que es la economía, la salud y la escuela, en la cual los alumnos supieron reflexionar sobre el tema, lo abordamos muy bien, trabajamos muy bien, reconocieron los indicadores y por qué son importantes para el país, ya que si un indicador puede que esté muy bajo, puede afectar el progreso del país y se puede quedar estancado. Bueno, en mi caso, yo como ya había mencionado, di de la disciplina de español. Ahí no pude cambiar mucho de mi planeación, ya que era muy recto todo el tema. Era principalmente pura teoría, pura teoría. Ahí presenté yo a mis alumnos conceptos, los expliqué, de ahí hice lo más didáctico que pude, que fue trabajar en equipos, ya que en esa materia, como ya lo mencioné, no era muy específico que pueda manipularlo con actividades. Y en el caso de inglés, desarrollamos carteles, ahí sí hice lo más dinámico posible en la clase. Hicimos también una actividad de recortes y fue lo más, podría decirse, interesante de nuestra clase. ¿Y en tu caso, compañero? Pues en mi caso fueron 2 campos formativos, que es lenguajes, que es español, y historia, y más bien el otro, ética, naturaleza y sociedades, que es historia. En español pues me basé en lo que es a la hora de hablarles sobre una narración, sobre más bien unas pequeñas lecturas, en la cual se basaba que ellos me deben de leer esa lectura y responder algunas preguntas. Yo en lo personal, de acuerdo a mi planeación, yo le ponía las preguntas de acuerdo a tal página y ellos me las tenían que responder. Cualquier duda, ellos me lo hacían saber, y más sobre todo que pues ellos son trabajadores en ese aspecto. Recorría igual los pasillos, que ellos estuvieran trabajando. Hay algunos que pues otros que se distraían, pero eran pocos, pero sí entregaban las actividades. En otros aspectos que ponían atención siempre en las clases televisadas. Y en la historia se puede explicar que trabajamos en poco tiempo, fueron como 2 días, jueves y viernes, porque la maestra no había comenzado con era el campo formativo historia, ética, naturaleza, sociedades, que igual no comenzaron lo que era al principio esa materia, que es historia, y pues lo tuve que terminar el proyecto en dos días máximo, porque no me podía expandir más, porque pues ya mi periodo de práctica pues no me dejaba. En lo personal yo tuve un percance al llevar a cabo mi planeación, ya que la planeación que realicé
fue muy básica y los alumnos al realizar las actividades se aburrían. Tuve que hacer una cierta modificación para que las actividades de la planeación sean más dinámicas y los alumnos tengan un mejor desarrollo para realizar las actividades y tengan una mejor motivación para desarrollar las actividades. ¿Alguien tuvo algún percance? En mi caso, pues algunas actividades no fueron realizadas correctamente. Muchos de los alumnos se distraían, como dije anteriormente. Mi grupo está conformado por 30 alumnos, entonces es un grupo grande y es algo difícil controlar porque pues unos se distraían mucho, otros ponían atención y otros no. Y pues tuve que pues estar atento con ellos y pues y tardaban bastante en realizar una actividad y tuve que formar en equipos y pues esa fue como que ahora sí mi solución para realizar las actividades, realizando equipos de 5 integrantes o más de 5 y pues eso fue como que una experiencia más para mí porque pues sí batallé un poco con el grupito, pero poco a poco se va a ir aprendiendo las cosas, ¿no? Trabajo colaborativo, ¿verdad? Trabajo colaborativo. Muy bien. Pues de acuerdo a esto, más bien con las dinámicas, yo le puse que pues se llamaba que la dinámica lectura arrebatada, en la cual consistía en que pues de acuerdo a las páginas del libro a la que yo daba, más bien un alumno tendría que prácticamente leer a un cierto párrafo, pero pues mientras que otro alumno está atento y te gana el párrafo, pues sigue esa persona. Ellos más bien, hay algunos que su forma de leer como que no era muy esencial, pues a algunos le complicaba la hora de leer y otros que son pues prácticamente que leen mucho, que me han platicado mis alumnos, que pues ellos ya están como que relacionados a eso, lo de leer bastante. Tienen un buen desarrollo en la lectura. Muy desarrollo a la lectura y pues eso me ayudó más bien que mis alumnos entendieran las clases y en lo de historia se puede decir que ellos me entregaron un periódico de cual era histórico, en la cual se basaba sobre Cristóbal Colón, etcétera, y ellos me lo terminaron explicando cómo era su estructura, cómo lo ilustraban. ¿Y tu compañero? ¿Qué puede ser? Yo, pues en actividades, como mencioné, hice el cartel, fue sobre países de habla inglesa, que fue principal en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y, si no mal recuerdo, Canadá, exactamente, en la disciplina de inglés. También les puse a dar unos conceptos, como ya dije en el playlistito, y en la disciplina de español desarrollamos una tesis mediante el texto de divulgación científica. Durante las 2 semanas que estuvimos de práctica, la primera semana fue de puro concepto y que supieran qué es lo principal del tema. En la segunda semana desarrollamos el borrador y la tesis en limpio. Eso fue lo único que les puse a hacer a mis alumnos. En lo personal yo tuve 2 barreras, en la cual una era una alumna que tenía un problema de desarrollo de aprendizaje, en la cual sí trabajaba bien, pero trabajaba muy lento y eso me hacía retrasar más al grupo, en la cual pues, no la excluí, pero traté de trabajar un poquito más con los demás alumnos y con ella lentamente. Otra barrera que tuve fue el trabajo colaborativo, que a mi compañero sí le funcionó, pero a mí no, porque mis alumnos no se llevaban entre todos. Por ejemplo, tenían un grupito de amigos y con ellos trabajaban bien, pero si yo los separaba, los integraba a uno en cada equipo, los alumnos trabajaban con más dificultad, no querían trabajar, etcétera. Pues a mí también me tocó en las 2 escuelas, uno de los 18 de las 2 escuelas tenía autismo, entonces lo que llevaba para él eran actividades para reforzar el conocimiento del dibujo y le preguntaba qué estaba describiendo esa imagen. Por ejemplo, en el tema de historia que me tocó sobre la colonización en América, le llevé la imagen de Cristóbal Colón colonizando, cuándo fue, los barcos, y a él le tenía que dar una explicación más detallada. Por ejemplo, primero explicaba todo el tema para todo el grupo, después y le encargaba a él que empezara a pintar. Una vez que acabé la explicación, les encargué su actividad al grupo, ya me iba con él y le decía que si me había puesto atención y pues él me decía que no. Entonces yo le volvía a contar todo, pero de una manera más creativa, como un cuento. Entonces tenía que llevarme más o menos una estructura de lo que iba a decir para no perderme en la plática que tenía con él.
y hacerle casi como un cuentacuentos para que él entendiera. Una vez que acababa de pintar y ya le había explicado, ahora él me contaba, a veces sí me lo contaba de corrido, a veces se trababa y le decía, sí, pero ¿qué más? O sea, siempre le trataba de que pues me diera toda la información porque él sí sabía. Esa fue solamente la barrera que encontré dentro de estas semanas de prácticas. Para nuestra reflexión y a lo que hemos llegado, maestra, es que estas prácticas han sido enriquecedoras para nuestra experiencia docente. Cada uno de nosotros hemos llegado a la conclusión que en estas prácticas logramos aquello que todo docente quiere: hacer un vínculo afectivo con tus alumnos, desearle lo mejor para ellos para que aprendan y logren un aprendizaje significativo, lograr una buena comunicación entre los docentes titulares, ya que nos tuvieron confianza para dejarnos al grupo, tener el control sobre ellos y lograr esta experiencia que nos servirá en nuestra práctica. Gracias. Gracias. Gracias.